Usted puede tener ahí la escritura pública, pero ¿cómo puede un notario decir que yo vendí en el territorio nacional si yo no estaba en Guatemala? Estos, insisto, son casos bien particulares y lamentablemente muy reiterativos en la corte. Porque, por ejemplo, si ustedes se casan con lo que veamos ahora en la pantalla nos dice, tenemos un acto arbitrario que nos genera un agravio. ¿Qué es lo que tenemos que verificar para presentar un amparo? Bueno, primero que esté dentro de los casos de procedencia que señala el artículo 10, pero también tenemos que analizar los plazos. 30 días a partir de la última notificación. Pero ojo lo que dice por ahí. O 30 días a partir de que tuvimos conocimiento del hecho. No necesariamente tiene que haber una resolución, tiene que haber un hecho del cual tuvimos conocimiento. Tenemos esta excepción del proceso electoral. La ley también nos señala que este plazo no rige cuando hay riesgo de aplicación o reglamentos. Pero ahora vamos a ver este caso particular de esta inscripción de una compraventa. E insisto, es lamentable ver qué regular es esto y cuánta incidencia hay en el Registro General de la Propiedad. Estos casos son particulares porque si yo logro demostrar que yo estaba fuera de Guatemala, que no había forma física y material de ser yo como propietaria que firmé esa compraventa, independientemente de que tengo que seguir un juicio ordinario para que se declare la nulidad de ese instrumento, y es nulo porque quien ostentaba el derecho no pudo haber hecho esa compraventa, puedo pedir ante la Corte una acción de tutela, señalándoles, es decir, una acción de amparo, señalándoles que ahí hubo una vulneración a un derecho. A ver, Josué Pérez, que levantó la mano. ¿Qué derecho crees tú que se está vulnerando, Josué? No, fíjese, Eli, que yo le comentaba, yo tuve varios casos relacionados a, pues a mí me lo mandaban porque no habían pagado el impuesto. En Ajá. este caso eran timbres o IVA, pero a la hora de verificar ese extremo, pues la persona propietaria de un bien inmueble nunca había vendido su Su propiedad. propiedad, ¿verdad? Entonces ahí, pues había una estructura de abogados que falsificaban la escritura. Y como usted decía, en el registro de la propiedad únicamente registran, ellos no ven este tema si es válida esa inscripción, ¿verdad? Eso ya nos dábamos cuenta cuando, como hay una delegación de SAT en el registro de la propiedad y eso nos lo mandaban a fiscalización. Y ellos solo decían que se había pagado el impuesto. Eso es lo que las Ahí es donde nosotros determinábamos que realmente no se había dejado de pagar un impuesto. Por ejemplo, las ganancias de capital también Sí, veíamos era eso. una sociedad anónima. No, porque digamos, si yo tengo un bien inmueble y si yo lo vendo, pues tengo que pagar el impuesto correspondiente, aunque yo no esté registrado como contribuyente, ¿verdad? Pero al final determinábamos que todo era falso, ¿verdad? Al final el abogado, digamos, que firmó la escritura pública, nunca había tenido esa numeración, ¿verdad? Sí. Entonces ahí había, pues se hacían un montón de investigaciones y al final dábamos de que pues todo era falso. Y había una banda de abogados, ¿verdad? Pero Josué, Lamentablemente. ¿qué derechos te están violando? Derecho a la propiedad, digo yo, pienso. Exacto. ¿Dónde está regulado el derecho a la propiedad? Ya no me recuerdo, nunca lo voy a buscar. Miren, tienen que aprender también. Sí. Bájale al micrófono. Bueno, Uno muchas veces no sabe, el derecho es muy extenso. Pero decir no sé no es una respuesta técnica. Permítame, lo voy a buscar. No lo tengo muy claro ahorita, pero déme chance, lo voy a buscar. Van al artículo 39 de la Constitución. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.
El Estado garantiza este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego y le digo al órgano de tutela constitucional, mire, regresé de un viaje que no fue un viaje de placer, fue un viaje como migrante, fue un viaje para producir cierto capital, un viaje para poder ayudar a mi familia, y regreso y me doy cuenta que alguien alteró en el registro la disposición que yo tengo de mi propiedad. Me están vulnerando mi propiedad. ¿Por qué quiero dejarles claro ese tema también? Porque no necesariamente, y este caso cumple con una dualidad muy particular. Punto número 1. No necesariamente tengo que hacerlo dentro de los 30 días que se operó la compraventa, pongámosle también entre comillas, denominación ilegal, sino esta compraventa que hay que discutirla en el plano ordinario. Y ahora vamos a pasar sobre esa segunda particularidad de este planteamiento. Lo primero que le voy a pedir al órgano de garantías constitucionales es, mire qué es lo que ocurre. Yo fui al Registro General de la Propiedad y me resulta una certificación en donde consta el testimonio de una escritura pública, ¿verdad, Mirna? No la escritura, sino el testimonio, en donde dice que yo vendí. Pero yo le puedo enseñar aquí otra certificación, pero esta es de la autoridad migratoria, de la, no sé si ahora se llama dirección, tiene otro nombre, el Instituto Migratorio, que yo acabo de regresar a Guatemala después de 20 años. Era materialmente imposible que tal y como dice este testimonio de escritura pública yo haya firmado. Como fui al registro de la propiedad y me dieron esta certificación de registro de la propiedad, también me fui a meter al Archivo General de Protocolos. Ahí los notarios tenemos la obligación de enviar nuestros informes trimestrales, un índice anual y todas las copias de los instrumentos públicos que autorizamos. ¿Y qué le parece que fui a ver? Y miren que lo que les estoy diciendo parece película de terror, pero pasa todos los días. ¿Y qué le parece? Que el supuesto notario que faccionó esa escritura pública no cartuló el año de esta escritura. ¿Y qué le parece? Que fui a buscar a este notario, fui al RENAP y también tengo una certificación, y para el año que se hizo esta supuesta escritura, que de hecho no existe en el archivo de protocolos, estaba fallecido. Hay escrituras públicas o hay testimonios de supuestas escrituras públicas donde han vendido personas muertas, han comprado personas muertas para hacer toda una cadena de ilegalidades. Entonces, ¿cuál es lo interesante de esto y por qué lo traemos al tema constitucional? Es porque hay una serie de violaciones a garantías constitucionales. Y que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional que tenga competencia para conocer de ese resguardo diga, pero es que eso pasó hace 5 años. Usted tenía 30 días y no lo presentó. Ese es un punto muy interesante porque en este tipo de casos no se requiere de este plazo de 30 días. Y en todo caso, de requerirse, es a partir del momento en el que ustedes están teniendo conocimiento de esta vulneración. La Corte yo les diría, 100% de los casos que están debidamente documentados, así como este que les comento, mire, el notario nunca extendió esa certificación porque no aperturó protocolo para ese año. Es más, el notario estaba fallecido, él no podía haber realizado esa escritura pública, y menos conmigo, porque yo estaba fuera del país y se lo demuestro. En el 100% de los casos se otorgan los amparos con la finalidad de que esa inscripción se suspenda en tanto se sigue el juicio civil para declarar la nulidad de ese instrumento público. Y aquí viene un punto que es interesante. Bueno, nosotros ya lo hemos visto en las clases anteriores, todas las condiciones que tenemos para la interposición de una acción de amparo. Obviamente ustedes van a designar el órgano jurisdiccional, sus datos como abogado, los datos de su cliente, cómo identificarlo, dónde ubicarlo, etcétera, etcétera. ¿Contra quiénes van a reclamar? Estas acciones, por ejemplo, las que estamos conversando hoy, son particulares porque se reclama contra el registro.
y yo esto siempre me lo he cuestionado, pero la verdad es que como lo que busco es dejar en suspenso la inscripción registral, lo que la autoridad con la que, contra quien planteo la acción, en este tipo de casos es contra el registrador de la propiedad. Una vez yo lo tengo todo establecido, les digo, mire, mande a decirle al registro de la propiedad a través de su registrador general que deje en suspenso ese acto. Necesito que ese acto no genere consecuencias jurídicas. En tanto, yo inicio las acciones en la vía civil para que ese documento que presentaron ahí, pues se declare nulo. No puede ser un documento válido por todas estas circunstancias que hemos estado discutiendo. Eso lo van a ver ustedes y van a ver qué belleza es el derecho civil y el procesal civil de igual manera. Pero trayéndolos a la justicia constitucional, bueno, yo lo que requiero es que usted resuelva este asunto, conozca todos estos hechos, para yo luego irlos a discutir a la justicia ordinaria, en la vía civil, en un juicio ordinario de nulidad de instrumento público. El punto es que los juicios civiles son procesos largos que pueden generarme a mí vulneración por su plazo y por lo complejo a un derecho que es reconocido en la Constitución, que es el derecho a la propiedad. Entonces, si nos planteamos este caso, y Mirna, ahora que ya entendió que no va a mandar su protocolo, sino su testimonio de la escritura pública, ella va a pedir en su memorial de interposición de amparo que le otorguen una medida que se llama amparo provisional. Entonces, yo le voy a decir al Tribunal Constitucional, mire, otórgueme el amparo provisional y deme como efecto de ese amparo, porque pedir un amparo provisional es algo como muy etéreo, como muy generalizado. Tenemos que ir delimitando y circunscribiendo los efectos de este amparo provisional. Es decirle, por favor, otórgueme el amparo provisional y suspenda esa inscripción. Que esa inscripción no tenga efectos. Sustanciemos el amparo, porque ese es un trámite particular. Y de hecho yo también voy a sustanciar el juicio ordinario de nulidades de instrumento, por lo que ya discutimos. Pero necesito como urgencia, para garantizar mi derecho de propiedad, que me suspenda esa inscripción. Fíjense que, obviamente, en la presentación de este amparo nosotros acompañamos copia de la certificación del registro de la propiedad, copia de la certificación de mi movimiento migratorio para demostrarle que era imposible que yo estuviera en Guatemala, copia del Archivo General de Protocolos que indicaba, no, en ese año ese notario no cartuló esa escritura pública. Es más, tenemos un aviso que ese notario estaba muerto. Alguien utilizó solo su nombre y datos de él para faccionar esa escritura. Esos son elementos probatorios que yo puedo acompañar a este escrito de amparo y que le sirven al Tribunal de Amparo para decidir sobre el otorgamiento o la denegatoria de esta interposición de amparo. Ya hemos estado conversando también que si en esta interposición de amparo yo cometo algún vicio porque no he logrado definir todos los puntos que tanto la ley de amparo como el acuerdo 1-2013 de la Corte me señalan como requisitos, se me puede fijar un plazo para cumplirlos. Dime, Mirna. Pigda, ¿y qué pasa, digamos, si existe un tema de compraventa, por ejemplo, y digamos se hace el protocolo, no se presenta el testimonial que se hace en el registro de la propiedad, y la persona que vende, como en ese ínterin. Entonces, luego de eso se presenta digamos... No te oigo, Mirna. Ahí se puede interponer un amparo. Fíjate que me quedé entre el testimonio y lo último, no te oí. O sea, tú haces una compraventa, ok, solo no te oí. Lo siguiente. Tengo problema con la recepción de lo que tú me dijiste, no te logré captar tu duda. ¿Alguien oyó la duda de Mirna? No, ¿verdad? No. Bueno, esperemos tal vez ella logra mejorar su conexión porque no
no le capté la duda. Para mí lo importante es que ustedes, vamos a ver, el principio fundamental es que el plazo para la interposición de un amparo es de 30 días a partir de que ustedes tienen conocimiento del acto, o sea, que les han notificado el acto que les causa agravio, pero no se cierren, ¿verdad? No se cierren a esto porque no necesariamente, si ahorita llega con ustedes el cliente y les dice eso, miren ustedes, acabo de ir al registro de propiedad y hace 2 años se inscribieron en esta compraventa y yo el domingo entré de fuera de Guatemala, cualquier lugar donde pudo haber estado fuera de Guatemala. Yo no pude haber hecho esa compraventa hace 5 años. Ay, usted, pero qué pena, fíjese, porque yo solo podía iniciar esto, por ejemplo, un amparo dentro de los 30 días. No necesariamente. Tienen que tener un análisis amplio, completo e integral para dar una asesoría amplia, completa e integral. En este tipo de casos, no. ¿Por qué? Porque no se trata de una resolución dentro de un juicio, se trata de una circunstancia que tuvo un tracto en el tiempo, que tuvo una hilación en el tiempo y que su cliente se está enterando recientemente de esta actividad. Entonces tenemos esta posibilidad de presentar esta acción, no necesariamente dentro de esos 30 días. La regla general para los casos de notificaciones es 30 días a partir de la notificación, ¿sí? Ahí no importa si son días hábiles, si son días de descanso, si es Semana Santa, si es Navidad, son días corridos y todos los días y todas las horas son hábiles. Pero estos casos en particular, por eso me pareció tan interesante poder abordarlo, no necesariamente corren los 30 días, porque es un acto donde hay en efecto una vulneración de derechos constitucionales y su cliente está teniendo conocimiento en ese momento. Cuando se plantea la acción, que eso lo hemos hablado ya en repetidas oportunidades, si hay algún tipo de falencia, igualmente el tribunal admite a trámite este planteamiento y les fija plazo. Generalmente son plazos de 3 días, los cuales se pueden ampliar en razón de la distancia para que se subsane si hay alguna deficiencia en la interposición del memorial de amparo. Les digo, generalmente son de 3 días. A veces se dan por horas, dependiendo de cuáles sean las deficiencias y dependiendo también de quién sea. A veces hay instituciones públicas que presentan amparos, que obviamente tienen su sede en la ciudad capital, que obviamente tienen absoluto y pleno conocimiento del derecho, que no deberían de cometer este tipo de falencias. Entonces los plazos se dan bastante más cortos. Yo he visto plazos para subsanar deficiencias incluso de 6 horas. Decirle, mire, en plazo de 6 horas no se cumplió con tal y tal requisito, se les da este plazo para que ustedes lo puedan subsanar. Entonces, ¿qué ocurre? Yo planteo mi acción de amparo y lo que hace el órgano jurisdiccional, una vez haya evaluado que en efecto tiene la competencia para conocer de esta acción de amparo, entonces el mismo día que recibe esta acción de amparo, hace un pronunciamiento sobre ese planteamiento. Y es más, si yo en esa misma acción pido el amparo provisional, este órgano jurisdiccional está en la posibilidad de analizar si en esa misma resolución me otorga el amparo provisional. En el caso que hemos estado discutiendo sobre los derechos de propiedad, no generalmente se otorgan estas acciones en esta primera resolución. Este tipo de otorgamientos del amparo provisional se dan, por ejemplo, en los casos que nos planteó David, de las personas que está en riesgo su salud y que dicen, mire, fui al ICSS y no me quiso dar este tratamiento, yo tengo cáncer o tengo una deficiencia renal, tengo una enfermedad crónica degenerativa, es decir, mi vida depende de esto. Entonces, en este tipo de casos, generalmente ustedes van a ver que el órgano de resguardo constitucional o el órgano competente para la garantía constitucional, en la primera resolución que emita, va a otorgar este amparo provisional. Dime, Mirna, que nos quedamos pendientes de tu pregunta. Ay, sí, perdón, Ligda, pero se me cayó el internet. Le hacían la consulta. Digamos que hay un tema de compraventa, ¿verdad, licenciada? Entonces, se hace la compraventa, el testimonio se presenta, la persona, digamos, fallece, la que vende, y se presenta, por ejemplo, 7 u 8 meses después de que la persona fallece, el testimonio.
o sea, ahí pudiese haber un tema de, por ejemplo, que hubieran hermanos, por así decirlo, o hijos que teóricamente deberían de ser dueños de esa propiedad intestada, por así decirlo, porque no hay un testamento, y luego se dan cuenta que realmente eso hubo una compraventa, pero se dio después o hay una escritura después de que la persona fallece. Allí se puede presentar algún tema de amparo o realmente no se puede. Es que me estás tocando mi corazón profesional porque me encanta derecho civil y notarial y estás poniendo una serie de circunstancias que no muy casan. Vamos a ir parte por parte. En enero hay una persona que realiza una compraventa. Sujeto A, sujeto B, hacen una compraventa. Primero el notario, qué malo, porque tú tienes que mandar un informe trimestral al Archivo General de Protocolos de cuántos documentos autorizaste y cuántos cancelaste. Y en ese trimestre tienes que haberle enviado al Archivo General de Protocolo el testimonio de cada uno de esos documentos notariales que autorizaste, esos documentos públicos en tu archivo, en tu protocolo. Y obviamente si es una compraventa, tuvo que haber sido a través de una escritura pública. Tienes esa obligación notarial, si no vas a aparecer ahí con una gran multa de parte del Archivo General de Protocolos. Tú hiciste ese negocio jurídico en enero, ¿cierto? Entonces Mirna le vende a Leila en enero. Y resulta ser que Sergio Andrade es el notario. Sergio tenía hasta finales de marzo para presentar ese informe al Archivo General de Protocolos y además al Registro General de la Propiedad, a la Dirección General de Dirección de Bienes Inmuebles, DICABI, del Ministerio de Finanzas, a la municipalidad, para que estuvieran los registros de su matrícula fiscal y su registro catastral. O sea, aquí no solo vende la propiedad, sino todo lo que conlleva la propiedad. Pero resulta que Sergio, como es notario recién graduado, no tiene como que mucho conocimiento y dice, híjole, se atrasa en el tiempo. Resulta ser que en el transcurso de ese año, en julio, Mirna, que fue la vendedora, fallece. Y aún no se ha inscrito la compraventa. Yo te hago la primera pregunta, Mirna. ¿El negocio se hizo o no se hizo? Sí, se hizo. Y tiene todas las de la ley. El problema es que tu notario no era muy ducho y no cumplió con sus obligaciones notariales a tiempo. ¿Sí? Y resulta ser que por ahí por octubre tu familia empieza, bueno, falleció, entonces yo voy a iniciar porque murió intestada todo el trámite para las diligencias intestadas, porque murió sin haber dejado disposición de sus bienes. Y resulta ser que ahí aparece esta propiedad. Lo propio ahí es que Sergio llegue y diga, disculpen, pero yo como notario autoricé un negocio. Ese negocio existe. Lo que pasa es que no está inscrito. Pero yo doy fe notarial de que esto ocurrió. Voy a cumplir con todas estas obligaciones registrales propias de mi función notarial, pero yo sostengo la legalidad de ese negocio. Puedo demostrar que Mirna vino a mi sede notarial, que Leila vino a mi sede notarial, aparte tiene que haber una huella documental del pago de esa compraventa y también de eso lo puede decir Josué, de todas las obligaciones fiscales de esa compraventa. O sea, es bien distinto, Mirna, cuando lo que te estás planteando son actividades ilegales. Hay notarios que lamentablemente, por desconocimiento o por falta de prudencia o qué sé yo, no cumplen sus obligaciones notariales. A que te topes con personas que están suplantando funciones de notario, que suplantan propiedades, que suplantan propietarios, que suplantan compradores y hacen actos jurídicos ilegales. Eso es ilegal. Entonces tú lo que buscas es un resguardo constitucional a tu derecho de propiedad, en tanto que lo discutes en la vía ordinaria para que se declare la nulidad de ese negocio ilegal, porque no únicamente con la ilegalidad
botas los efectos, tienes que seguir todo un proceso ordinario en la vía civil, ¿sí? Pero es distinto al caso que tú me pones, porque el que tú me pones, el negocio sí se celebró. A mí, mira, a mí me ha pasado mucho donde hay gente que me dice, y no sé si a ustedes les ha pasado, incluso en reuniones familiares, que dicen, es que este se casó pero nunca lo registró, entonces es soltero. No, momento, se casó, porque el notario celebró el matrimonio. Que el notario no lo haya inscrito, ese es otro tema. Pero hay, de hecho el RENAP tiene ahora incluso, yo lo vi hace algunos años, tiene formularios para inscribir extemporáneamente los matrimonios. Es que este lo vendió, pero como no lo inscribió, entonces nunca se fue la compraventa. Claro que sí, el negocio se dio. Por eso están los notarios, para dar fe pública de los negocios. Lo que pasa es que cualquier tipo de circunstancias de la vida civil de los ciudadanos, entiéndase una compraventa o un matrimonio, tienen que estar inscritos en los registros. Pero el que no esté inscrito en los registros no quiere decir que no sean, número uno, válidos y número dos, legítimos. Lo que necesitamos es, a través de los registros, darles publicidad. En este caso que yo les pongo, tenemos un combo. Aquí hay ilegalidades y publicidad de las ilegalidades, disfrazándolas de legalidad. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? El resguardo constitucional, que lo que va a hacer es frenar los efectos, porque lo que buscan estas personas en este tipo de fraudes al registro, de fraudes a la fe pública y de estafa a la propiedad, es poder disponer de estas propiedades y luego las venden a terceros y luego las venden a cuartos y con esto generar un lucro. ¿Cuál es el punto final de esta reflexión? Es que en este tipo de casos no tenemos que hacer el cómputo de los 30 días. Es en el momento que nosotros estamos teniendo conocimiento del acto, del hecho o de la inscripción que nos causa una afectación. Y se los decía a la clase recién, si tienen todas esas pruebas, el certificado, y ojo, todo el certificado de que su cliente estuvo fuera de Guatemala todos esos años, si tiene fotos, si tiene, qué sé yo, circunstancias de su propia vida civil fuera del país que las tenga documentadas, acompañarlas al amparo, la certificación de que el notario estaba muerto, la certificación de que el notario no tenía protocolo para ese año. Todo esto nos sirve para poder probarle al Tribunal Constitucional que nos dé este resguardo desde la primera resolución inclusive. ¿Qué es lo importante para mí en esta clase? Y que por eso necesitaba tanto que la abordáramos. La naturaleza de este acto tan particular denominado amparo provisional. Ven que les he estado a dar vueltas de cómo hacerles el planteamiento porque sé que no han trabajado esto en la parte procesal de lo que se denomina acciones cautelares o medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Es cuando nosotros buscamos una resulta en un juicio, pero por lo prolongado de este juicio, le pedimos al juez que está teniendo conocimiento que para cautelar, para prevenir esas resultas del juicio, nos dé una medida que nos permita protegernos. Fíjense que es un tema bien complejo, porque cuando el juez lo da, de alguna manera, la percepción de ese otorgamiento hace creer que nos va a dar el juicio, es decir, que nos va a dar la razón en el juicio. Si yo le digo a un juez, deme esta acción de tutela y por favor, otórgueme el amparo provisional, la mayoría de personas cuando yo abordo este cuestionamiento me dicen, eso quiere decir que les van a dar el amparo en definitiva. Este es un punto importante también para abordar. No necesariamente. Si nosotros pedimos el amparo provisional, el juez analiza nuestro pronunciamiento y considera que es viable el otorgamiento del amparo provisional para resguardar ese derecho en tanto se diligencia el juicio, no lo va a dar, pero no genera bajo ningún punto de vista la obligación al tribunal de otorgar el amparo en definitivo. Se da como una acción tutelar en ese momento, se le equipara a una medida cautelar para garantizar las resultas de ese juicio, pero no significa
que el tribunal que está teniendo conocimiento de este amparo nos va a dar el amparo en definitiva. ¿Sí, David? Perdón, licenciada, justamente de esa duda tenía yo, porque cómo pasamos de un amparo provisional a un amparo fijo, ¿verdad? O sea, ¿cómo es el proceso? Para mí sí era, así como usted lo dijo a un principio, de que el tener ya un amparo provisional ya me aseguraba después a pasarme ya a un amparo fijo en el cual ya hubiesen, ¿qué? Amparo Algo... en definitiva, no digas fijo, digo un amparo en definitiva. Gracias. Sí, exacto. Entonces, una respuesta definitiva en el cual ya nadie me pueda votar de ahí, ¿verdad? Entonces, esa era mi duda a un principio, porque yo dije, ¿cómo paso de un amparo provisional a un amparo en definitiva en este caso, verdad? Es bien complejo. Mira, es bien complejo, porque es un análisis de muchas circunstancias las que se hacen para el otorgamiento de un amparo provisional, y generalmente son los riesgos, es decir, ¿qué puede ocurrir en tanto conozco todo el trámite del amparo con esta posición de vulneración que me están planteando? Por eso les decía, el ejemplo que tuviste hace algunas clases sobre las personas que tienen riesgo sobre su vida y lo que piden es que el ICS les dé tratamiento, en el 99,9% de los casos se les otorga, porque el riesgo es su vida, ¿cierto? Entonces, te dicen, mire, yo quiero este medicamento, estoy pidiéndole al Seguro Social que me dé X, generalmente son para enfermedades crónicas degenerativas, ya personas que tienen deficiencias crónicas en su salud, porque si no me dan este medicamento, mi vida, pues, pende de esta resolución. Entonces, en la mayoría de los casos, insisto, 99,9, se les otorga el amparo provisional, para ir discutiendo con la prueba, con las distintas audiencias, si en efecto eso es viable o no. Imagínate que de pronto, entre la primera y la segunda audiencia, el ICS demuestra que esta persona decía tener una enfermedad que luego de una serie de exámenes se determinó que no la tenía. Entonces, y se dan los casos, la posibilidad de que se le diga, no, mire, disculpe, pero usted no tiene este padecimiento o usted mejoró de este padecimiento, entonces yo no necesita la acción en definitiva, por lo tanto, no se le otorga. Lamentablemente, muchos de estos casos terminan, pero por otras causas, fallecimientos en algunos casos, pero en la mayoría, que la finalidad es el amparo provisional, se les otorga. Yo lo que quisiera dejarles, porque me causa mucha complejidad el poder abordar temas específicos porque no tienen el conocimiento de los procesos. Yo creo que eso es lo complejo con ustedes para poder ver el trámite de un amparo, no porque no tengan la posibilidad o la capacidad, al contrario, hoy me súper felicitaron por ustedes en el Instituto de Justicia Constitucional, los resultados en su prueba esta rápida con el programita en QR fue genial, incluso mejores y más rápidas respuestas que abogados graduados, así que los felicito. Sino que sí necesitamos tener conocimiento de un proceso para poder entenderlo mejor. Lo que yo quiero que ustedes tengan claro es, yo puedo pedir el amparo provisional desde el momento que lo interpongo hasta antes de la sentencia. Y el órgano jurisdiccional que tiene conocimiento del amparo puede otorgarlo y o revocarlo en cualquier momento. ¿A qué me refiero con esto? El tribunal puede otorgarlo de entrada y revocarlo en el trámite, o no otorgarlo de entrada y darlo en cualquier momento del trámite. Esto va a depender de las condiciones específicas que tiene el caso. De hecho, la mayoría de expedientes que la Corte conoce son apelaciones que se plantean, y aquí hay un punto muy particular. Hay dos actos dentro de un amparo que podemos apelar. Esta primera resolución, que es la que otorga o deniega el amparo provisional, y la sentencia. Si yo planteo el amparo y requiero la tutela a través del amparo provisional y el juez me lo deniega, lo impugno. Lo puedo impugnar a través de una apelación a la Corte de Constitucionalidad o viceversa. Si lo planteo y me lo deniega, esta denegatoria también en materia de amparo, que vamos a tratar de irla viendo rapidito, nos queda poquísimo tiempo, así que la vamos a ir desarrollando. Yo sé que es complejo, vamos a tratar que en lo que nos queda del semestre, abordar casos específicos para ir entendiendo esta dinámica.
Pero David, dándote respuesta a ti y para que les quede claro a todos, el otorgamiento del amparo provisional bajo ninguna circunstancia condiciona u obliga al órgano a otorgar el amparo en definitivo. Esto va a depender de cómo se diligencia el amparo, de qué prueba presentes y del nivel de convencimiento que tenga el tribunal. Si te lo otorgó, la contraparte puede pedir que te lo declaren sin lugar, y si te lo denegaron, tú puedes pedir que te lo otorguen en apelación. Es una batalla que se puede ir dando en el trámite del amparo. ¿Qué es lo importante? Que al momento de presentarlo cumplamos con todos esos requisitos. El mismo día que el tribunal recibe la interposición del amparo, va a fijar su pronunciamiento. Ustedes lo van a encontrar en la ley de amparo, en el artículo 24, 27 y 29, cuál es el pronunciamiento que va a tener el órgano de justicia constitucional sobre nuestro planteamiento, y básicamente también sobre el requerimiento del otorgamiento del amparo provisional. Este amparo provisional lo podemos pedir nosotros o lo puede otorgar el órgano constitucional de oficio. Si luego de análisis, porque algunas veces se les va a los abogados, no lo piden, pero si el órgano constitucional considera que se tiene que declarar en suspenso este acto que estoy reclamando, entonces lo va a otorgar. ¿Tenías alguna duda, David? Perdón, licenciada. En este proceso en el cual el órgano, ¿verdad?, decide si dar el amparo definitivo o no, ¿verdad?, o simplemente revocarlo, ahí sí se podría tomar como el auto para mejor fallar, o no tiene nada que ver en la decisión que tome el órgano. Usted es el abogado y usted dice, no, yo deniego o revoco el amparo que yo ya le había cedido a esta persona. ¿Eso es el auto para mejor fallar o estoy súper equivocado? Gracias. Mira, los autos para mejor fallar tienen mucho que ver con que en justicia constitucional tú lo que ves es la violación de garantías constitucionales. Tú no ves en realidad no ves todo el trámite, ¿ya? Porque ese trámite lo ve la justicia ordinaria o lo ven los órganos administrativos si estás en un trámite administrativo. Entonces, de pronto, si tú tienes alguna duda de qué es lo que está ocurriendo, entonces pides un auto para mejor fallar. Para ir avanzando, tú planteaste el caso de enfermos del ICBA. Digamos que yo tengo un cáncer terminal y voy al ICS y les digo, señores, ustedes me están dando un medicamento que no es beneficioso para mi salud. Yo fui ya con un médico particular y este médico me recetó este medicamento y me está funcionando bien, pero no lo puedo pagar. Y ustedes no lo tienen en su farmacia. Entonces quiero que ustedes me den este medicamento. No, no se lo damos. Bueno, entonces presento una acción de amparo. Y lo presento, ¿por qué? Porque estoy resguardando mi vida, que es una obligación del Estado. Pero además lo estoy haciendo porque la ley señala, artículo 100, que hay instituciones de seguridad social, como el ICS, que están obligados a respetar mi derecho a la vida porque yo fui contribuyente o soy contribuyente a la seguridad social. Ahí estamos bien. Entonces yo pido que me den el amparo provisional. ¿Qué es lo importante de los amparos provisionales, David y todos? Tanto del provisional como del definitivo es el efecto. ¿A qué me refiero con efecto? De nada te sirve a ti que este juez, al que yo le fui a reclamar, en este caso hablemos de una sala, porque voy a discutir sobre la junta directiva del ICS, que fue la que me denegó el otorgamiento de este medicamento. Entonces, señores, sala, denme el amparo provisional. Eso se oye bonito, pero es discursivo nada más. ¿Qué buscas tú con el amparo provisional, David? En un caso de alguien que tiene un cáncer terminal, ¿qué quieres tú que haga el ICS? Que le den los medicamentos a la persona. Y entonces la clave es el efecto del amparo. ¿Sí? Entonces, quiero que me otorgue el amparo provisional para el efecto de que me den el medicamento. ¿Ok? Entonces el juez dice, le doy trámite, le otorgo el amparo provisional y le pido al ICS que le empiece a despachar el medicamento que quiere. Mire cómo lo compra y mire dónde lo consigue. ¿Por qué? Porque estoy resguardando la vida de esta persona. Y de una vez le corro la audiencia por 48 horas para que me envíe un informe circunstancial. Pero, por ejemplo,
Para ponerte una contraparte, hace algunas semanas leía uno de una organización, una asociación, que dice en su presentación: yo represento a 50 afiliados a la Seguridad Social y estos 50 afiliados consumen, no sé, póngamele un medicamento que se llama rojo. Y tengo el temor de que el IX no les compre este medicamento que se llama rojo. Entonces, para efectos positivos del amparo, oblíguele al IX a que le compre el medicamento rojo. Y miren qué interesante la posición del órgano que conoció ese amparo. Le dice, ok, le voy a dar trámite al amparo. Le voy a pedir el informe circunstanciado al IX, pero no le voy a otorgar el amparo provisional. ¿Y sabe por qué? Porque no me dice quiénes son los enfermos. Entonces, ¿cómo le voy a obligar a un ente público que le dé un servicio o un medicamento a alguien si no me dice quién es? Me explico. Por eso es muy importante cómo nosotros como abogados hacemos los planteamientos. Si usted me pone, y son 100, son 200 o son 5, no importa, pero dígame el nombre, porque lo que yo tengo que identificar en la tutela es a quién le voy a dar esta tutela. Usted me dice, yo tengo 50 beneficiarios o 50 asociados y quiero que esta institución le dé un beneficio a estos asociados míos, con mucho gusto, pero dígame quiénes son. ¿Sí? Entonces, va a depender mucho de cómo argumentemos este derecho que estamos pidiendo y de cómo justificamos este argumento con el material probatorio. ¿Cuál es la obligación que tiene el juez? Inmediatamente recibe la acción de amparo sobre cualquier otro trámite que esté diligenciando, porque recordemos que estos órganos no son exclusivos para conocer de amparos. Ni los juzgados de primera instancia, ni la sala, ni la Corte Suprema de Justicia tienen como trabajo exclusivo conocer de amparos. Ellos conocen porque la ley de amparo y la norma constitucional les da esa obligación, pero en realidad su trámite es conocer de, si son jueces de familia, si son jueces civiles, juicios civiles, si son penales, de juicios penales. Ellos integran o se constituyen en tribunales de amparo porque les llegan estos requerimientos, pero no es su naturaleza ser jueces de amparo. Lo son por razones de competencia y porque en efecto la ley de amparo les da esa jurisdicción. Entonces, si les llega un requerimiento de amparo, entonces, obviamente, y la ley lo señala, tienen que darle trámite urgente sobre cualquier tramitación que ellos tengan por su naturaleza propia como órgano de control jurisdiccional. Se pronuncian si hay un requerimiento de amparo, ustedes lo ven en el cuadro que tienen en pantalla. Este requerimiento puede ser de oficio. Si cuando yo leo el amparo veo que es indispensable el otorgamiento inmediato de una acción de amparo, entonces la otorgo. Y también puede ser a requerimiento de parte. Si es el requerimiento de parte, ahí me tengo que pronunciar, ¿va? Y decir si lo otorgo o no lo otorgo. Aparece en el último cuadro el tema del desistimiento tácito que surge si a consecuencia de que no cumplo con todos los requisitos para la interposición y me señalan un previo, es decir, previo a darle trámite a este requerimiento que usted me está planteando, cumpla con subsanar esto. Hay elementos que son indispensables. Si no sabemos argumentar cuál es nuestro agravio, si no sabemos argumentar cuál es la autoridad que nos está generando agravio, es imposible que les den trámite. No le van a dar trámite a la acción de amparo. Entonces, lo que va a hacer el tribunal es fijarnos un previo, que puede ser hasta de 3 días. Y nos va a decir, para darle trámite al amparo que usted me pide, dígame, por ejemplo, cuál es el acto reclamado o cuál es la autoridad a quien usted está reclamando. Si en el plazo que el tribunal nos fija, nosotros no respondemos ese previo, se da esta figura del desistimiento tácito. ¿Por qué tácito? Porque si no me contestó es que no le interesa. Y el tribunal está obligado a archivar los expedientes y ya no continuar con esto. No hay forma de que esto continúe porque efectivamente no le dio respuesta a estas circunstancias que oportunamente le di el plazo para que subsanara y no las subsanó. Insisto, si no dan respuesta a esto, pues el expediente
se suspende, ya no se puede continuar con el trámite porque el tribunal no puede subsanar este tipo de errores en el planteamiento. En esta primera resolución que emite el órgano de control constitucional se dispone el admitir a trámite, el presento el memorial, el tribunal va a decir, se admite a trámite la acción constitucional de amparo, señalando, como planteamos este caso que nos dio David inicialmente, teniendo como autoridad reclamada la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, señalando como acto de reclamo o señalando como acción constitucional el desabastecimiento del medicamento X, esto en detrimento del derecho constitucional a la vida, etcétera, 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 razón por la cual se otorga el amparo provisional. Obviamente todo esto en la estructura de una resolución, teniendo como efecto positivo este amparo provisional que la autoridad reclamada deberá otorgar al interponente de la acción el medicamento tal y tal, con todas las disposiciones que señalen y que identifiquen plenamente lo que está requiriendo el peticionario de esta acción. Ahí se le gira esta instrucción a la autoridad reclamada. Pero ¿qué es lo importante y fundamental en esta primera resolución? Que también le vamos a girar un plazo por 48 horas a la autoridad reclamada. Y fíjense qué fuerte para la autoridad reclamada que le llegue una resolución donde dice, tiene 48 horas para informarme cómo está tratando a David. Le está dando su atención médica, le está dando todos sus... pero además, le doy la orden de que le dé el medicamento que le está pidiendo, que es este, y en tal plazo, porque su vida puede estar en riesgo. Entonces, la orden, el efecto positivo que yo le doy a este amparo es que en tanto que yo diligencio todo el trámite del amparo, usted tiene que cumplir con esta orden. Y tiene 48 horas para mandarme el informe circunstanciado de todo esto que está ocurriendo en este expediente clínico. Esto es interesante porque en este caso no estamos viendo un juicio. Lo que estamos viendo es una reclamación ante un órgano del Estado. Dime, Mirna. Licenciada, ¿y qué pasa si, digamos, en este caso, por ejemplo, el IX dijera o presentara de que ellos dan por desahuciado a David y por ello no se le brinda la atención o la medicina que él necesita? O sea, ¿qué pasaría en ese caso? Si ellos incumplen una orden de un juez de garantía constitucional. Sí, porque digamos ellos van a decir, su argumento sería, pero si David lo damos por desahuciado, ¿por qué le vamos a dar la medicina? O sea, porque puede pasar, ¿verdad? Hay dos cosas particulares. Vamos a ver. Ahí tienes una orden de un juez. Entonces, si tú no cumples una orden de un juez, te vas preso, porque estás en desacato a una disposición judicial. Y si eres una autoridad, el órgano de control constitucional puede pedir, puede ordenar que te separen del cargo. Cosa que ya ha ocurrido. Por ejemplo, ahí si quieres buscar casos en donde han dejado sus cargos un exministro de Educación, recuerdo yo, en la época del Partido Único, que no cumplió con una orden constitucional, para afuera. O sea, el órgano de control constitucional tiene esa obligación, si son autoridades públicas. Y de certificarlo conducente, ¿eso qué significa? A que se va a las autoridades penales para el juicio correspondiente. Son órdenes judiciales, por lo tanto, de estricto cumplimiento. Y te voy a decir algo, tú planteas un punto bien interesante. También en el 99% de estos casos, el IX dice, es que yo ya le dije que ese medicamento no es, por eso no se lo di, pero bueno, si usted ordena, yo lo doy. Sí, porque en la mayoría de los casos, ellos dicen, yo ya le dije que no era ese, ni modo, pero se lo voy a dar porque usted lo está pidiendo. Pero no es, aquí hay una cuestión muy particular, no es un tema discutible. La única forma en la que lo puedes discutir es apelándolo, pero el hecho de que lo apeles no te exime de su cumplimiento. ¿Sí? Lo tienes que cumplir y apelarlo. Y si en apelación la Corte de Constitucionalidad te dice, bueno, X tiene razón, no, pues no le dé ese medicamento. No recuerdo haber casos hasta ahora en ese sentido, pues entonces no se lo dé. He visto, por ejemplo, en el tema de propiedad, de que sí plantean la acción y los jueces dicen, no suspendo la inscripción en el amparo provisional,
continuamos con el trámite del amparo para ver si lo otorgo o no. Y generalmente lo apelan ante la Corte de Constitucionalidad. La Corte conoce esos casos, pero en apelación dice, mire, pedí mi amparo porque me están despojando de mi propiedad. Hicieron una compraventa cuando yo no estaba en el país, el notario estaba muerto, el comprador estaba muerto, etcétera, etcétera. Y la Corte también, yo les podría decir 90% de los casos, porque esos son casos que ya tienen doctrina de la Corte, hay jurisprudencia de la Corte, otorga las apelaciones. Entonces se ordena que se le den los efectos positivos para que se suspendan estas inscripciones en tanto que se diligencia el amparo. ¿Qué es lo importante de esta primera resolución? Insisto, que ahí se le gira esta orden a esta autoridad si se otorgó el amparo provisional y se les exige que en el plazo de 48 horas emitan el informe. Y aquí hay un punto muy interesante. Asumamos que que no se otorga el amparo provisional, ya sea para el tema de medicamentos, ya sea estoy planteando una discusión en amparo por una resolución judicial, o porque estoy impugnando, por ejemplo, esta inscripción registral. Si la autoridad impugnada, pensemos en los dos casos, el ICS da el informe o el registro de la propiedad no da el informe sobre la inscripción de esa compraventa, entonces obligadamente se otorga el amparo provisional. La no respuesta del informe circunstanciado por parte de la autoridad impugnada tiene como consecuencia el otorgamiento del amparo provisional. Entonces, no olvidemos esto también. Al nosotros pedir el amparo provisional, la autoridad a la cual estamos señalando nosotros como impugnada puede ya sea mandar un informe o enviar todo el expediente. Una certificación de todo el expediente, decirle aquí está todo, para que se analice todo lo que está ocurriendo. Yo se lo envío para que usted tenga conocimiento de cómo se dio toda la tramitación de este expediente. El tribunal que está teniendo judiciales, de toda la tramitación, se suspende. Yo les pongo, por ejemplo, hay casos en donde el Ministerio Público plantea aperturas a juicio y vamos a tener, si no en esta clase, definitivamente no creo que nos va a dar el chance, pero cuando retomemos después del segundo parcial, vamos a hablar de este caso de Fermín Ramírez. Pero, por ejemplo, a mí me imputan en una primera declaración y me abren a juicio y ocurre alguna violación constitucional, vamos a traer algún ejemplo, yo puedo plantear una acción de amparo en contra de esa resolución que abrió a juicio. ¿Por qué? Número uno, porque este tipo de resoluciones en materia penal no son impugnables. No hay amparo, no hay casación, no hay reposición. Entonces, si no hay un mecanismo de defensa recursiva en materia penal, entonces me puedo ir al amparo. Y si lo que busco es, páreme esa apertura a juicio, porque en esa diligencia se generó una violación constitucional, el Tribunal Constitucional, en un caso como estos, por ejemplo, puede disponer como efectos del amparo provisional que se suspende el juicio. Porque, ¿qué ocurre si yo diligencio todo el juicio de amparo? No suspendo ese procedimiento penal y ahí hubo una violación. Y, por ejemplo, se celebra el juicio y al momento de dictar sentencia, yo digo, sí, fíjese que sí, hubo una violación. Regresemos a la apertura a juicio. Entonces, no tenía sentido que se llevara toda esa etapa procesal. Por eso es muy particular el trámite de los amparos, el otorgamiento de los provisionales y los definitivos, porque como no hay ámbito que no sea susceptible, tenemos que entender cada una de las vías, cada uno de los procedimientos procesales en donde se pueden dar estas acciones de tutela. Es tan amplia la gama, es tan diversa la posibilidad que tenemos para discutir en amparo, que eso les decía el otro día. El trámite es muy simple. Yo presento el amparo, verificar con temporalidad, definitividad, legitimación activa, legitimación pasiva. El trabajo lo tiene más que todo el órgano que tiene a cargo en la tramitología del amparo. Se fija 48 horas para que la autoridad impugnada rinda el informe o remita los antecedentes.
una primera audiencia para que fijemos posición sobre el planteamiento de ese amparo. Si se pidió etapa de prueba y se requiere diligenciar esa etapa de prueba, 8 días para el periodo de prueba, una segunda audiencia para que nos pronunciemos sobre esa prueba. Si yo tengo alguna duda, emitiré un auto para mejor fallar y luego sentencia. Es en procedimiento muy simple. Lo complejo es cómo digerir llegar al amparo, cómo analizar si mi controversia es sujeto de amparo o si la tengo que discutir en la jurisdicción ordinaria, si todavía tengo un recurso, si en efecto hay una violación constitucional. Esto es en realidad el punto en donde subyace la complicación para la presentación de un amparo. Para mí, en este momento y para efectos de este curso que nosotros tenemos, y ojalá nos topemos más adelante en sus posgrados o en análisis de tesis que quieran trabajar, ver más a detalle circunstancias sobre los planteamientos específicos por las distintas materias. Ahora, para mí, en este punto lo importante es que tengamos claro que no es lo mismo el otorgamiento del provisional como el otorgamiento del definitivo. Uno no está amarrado del otro. Muchos les van a decir, si te dieron el provisional, te van a dar el definitivo. Si te denegaron el provisional, te van a denegar el definitivo. No necesariamente. Esto va a depender del análisis que haga el tribunal, de los riesgos que esto implica para los derechos que estamos buscando tutelar. Si son derechos que no van a tener una mayor afectación en todo el trámite del amparo, pues seguramente no van a otorgar el amparo en definitiva. El tribunal va a esperar escuchar el pronunciamiento de las partes, va a esperar escuchar qué prueba se va a evacuar, incluso si dispone la celebración de vista pública porque se pida, va a oír esta discusión de las partes para luego determinar si se otorga o no se otorga el amparo provisional. Una vez se remiten estos antecedentes o el informe circunstanciado, que ustedes lo van a ver regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, esto se fija un plazo perentorio. ¿Por qué se denomina perentorio? Porque no admite ampliación. Son 48 horas y punto. Si no lo evacúan en este plazo 48 horas, la consecuencia es el otorgamiento del amparo provisional. Una vez se remite estos documentos o este informe circunstanciado, entonces se emite una resolución en la cual se determina si se confirma, porque se otorgó, si se revoca, porque se otorgó, el amparo provisional. Eso lo van a encontrar en el artículo 35 y en esa misma resolución se convoca a todas las partes que hayamos identificado, a los terceros con interés en el amparo, al Ministerio Público y a las partes dentro del trámite para que fijen su postura en relación al amparo que se ha presentado. Esta audiencia es muy particular porque muchas veces no se hace argumentación sobre el fondo del amparo. Lo que ustedes tienen ahora en pantalla es argumentación que se ha hecho a nivel doctrinario sobre lo que es el amparo provisional, cuál es la naturaleza, que era lo que yo les decía recién, pues eso lo vamos a pasar rápido, que se equipara con una medida cautelar. Yo les ruego que lean eso en toda la documentación que tienen de la cátedra, en la parte doctrinaria, cuando opera estos otorgamientos. Generalmente cuando presentamos amparo por ausencia de resolución, vamos a ver que no vamos a obtener en estos casos la tutela porque el otorgamiento implicaría en ese momento necesariamente si lo que yo busco es una respuesta, si presento el amparo ante ausencia de una posición de la administración pública, que se me dé una respuesta inmediata. Entonces esto sí tiene efectos de un definitivo. Por eso es que en los casos de omisión de resolución, generalmente no se otorgan los amparos provisionales. Yo les pediría, insisto, que lean esa parte, que hay algunas posiciones dentro de la jurisprudencia de la Corte que señalan cuál es, insisto, la posición que ha tenido la Corte de Constitucionalidad en función de los amparos provisionales. Inmediatamente después de que se diligencia esta primera audiencia y si se ha requerido en el escrito de planteamiento o en la evacuación,
de esta primera audiencia, podemos abrir el trámite para el diligenciamiento de la prueba. La prueba se diligencia en un plazo de 8 días y va a depender, de hecho, de este diligenciamiento de prueba que vamos a saltar a la segunda audiencia. Nos vamos a quedar, porque ya son ya van a ser las 7 y ustedes tienen la otra clase, para no alterar el horario del colega, hasta la primera audiencia para el examen. Por eso les ruego que lean todo el tema del amparo provisional, el trámite de la presentación hasta la primera audiencia, todo lo que tienen doctrinariamente también de el amparo. Como les dije, no vamos a trabajar sobre los esquemas que tienen en la guía que se les otorgó en la corte, porque esto es ya para otro nivel, ni en el libro, sino estrictamente en lo que yo les he mandado como material. En el tablón les vamos a poner cómo vamos a hacer las siguientes clases por esta ausencia que voy a tener, para que nos dividamos ya, terminar con las acciones de inconstitucionalidad y el trámite del amparo. Creo que en 2 clases terminamos con la exhibición personal, pero por lo pronto, hasta la clase del día de hoy, primera audiencia, nos quedamos para el próximo examen. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lida. Feliz noche. Gracias.